Hola Leo, bienvenido a Lely Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita y ver este video completísimo para que de esta manera puedas apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados y de paso participes por premios. Te quiero muchísimo y recuerda que siempre oro por ti y que te deseo las mejores bendiciones. Vamos a comenzar el día de hoy con tu tarot general, ¿sí? Sí. Esta es una lectura que no tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género o identidad sexual a quien vaya dirigido y siempre debes escuchar esta lectura y tu ascendente, si no tu lectura va a quedar a medias. Toma lo que resuene, deja fluir el resto. Esta lectura tiene 3 partes, un mensaje general de los ángeles para todas las áreas de tu vida. Tenemos la economía y finalizamos con el amor. Si tienes una petición especial de oración, este es el momento de dejármelo en los comentarios. Sanarás para ser mejor. Mira que yo veo, bueno, no les voy a adelantar, no les voy a spoilear, pero lo que viene acá es muy bueno. Te está diciendo que esa etapa de sanación por fin llega. Y esto aplica tanto para sanaciones físicas, sanaciones a nivel emocional, mental, espiritual. Y también me resuena mucho que hay sanación y sanidad para una persona que forma parte de tu núcleo familiar. Esto es maravilloso, ¿sabes? Porque realmente pues yo considero que la salud como tal nos permite alcanzar todos los logros y los objetivos. Y la salud de nuestras familias nos da mucha paz y tranquilidad a todos en general. Y si tú crees que esta sanación llega, escribe gracias universo en los comentarios. Bueno. Luego te dice, serás fecundo en hijos y cosechas. Mira que esa es una promesa maravillosa porque te está diciendo que llega sanación, llega prosperidad en tu parte sentimental, llega sanación en tu parte económica, abundancia, porque también te habla de las cosechas. Para todos aquellos que durante este año están buscando un embarazo, agrandar la familia, pues pónganse a la tarea o si ya están en ella, créeme que pronto da resultados. Entonces son buenas noticias, sí, porque siento que este año va a ser tu año, que a pesar de ello también te está mandando este mensaje de obrar con humildad, porque siento que la situación de Leo en todas las áreas de su vida no va a ser ni la sombra de lo que ya pasó, ¿sí? Así que no te me vayas a crecer, no te me vayas a agrandar, siempre con esa humildad, porque yo siento que el cambio que va a dar la vida de ustedes va a ser tenaz. Finalmente me dice promueve la vida. Y esto me dice, no sé por qué estos días, evitar problemas físicos, encontrones o provocaciones, ¿sí? Bueno, eso por este lado. Y en general siento que no te conviene como ponerte en el plan de salvador, de salvadora, de luchar, no sé por qué. Pero alguien le está diciendo, cuídese físicamente, evite asaltos, enfrentamientos, accidentes. Pilas en la próxima semana o especialmente este fin de semana, ¿ok? Bueno, ahora pasamos a la parte de la economía y vamos a ver entonces qué mensaje general hay para ustedes estos días. Iniciamos con el oráculo de
las hadas y los ángeles y veamos qué propuesta nos tienen, qué mensaje hay que nos van a entregar. Canalizado por el ángel de la enfermedad, decaimiento de la salud, depresiones y resfriados comunes. Bueno, en estos días mira que te está diciendo que también a pesar de que llegan cosas maravillosas, tienes que tener mucho cuidado. Igual, como nos hablaba de una promesa de sanidad, siento que si en estos días estás un poquito enfermito o enfermita, te está diciendo que no te preocupes porque todo esto será realmente algo transitorio. No veo como tal que vaya a ser algo que afecte tu vida pues económica de una manera súper trascendental. En ese sentido, les recomiendo que enciendan una veladora verde, ¿sí? Se encomienden muchísimo al arcángel Rafael, ¿sí? Y que pidan con mucha fe, si ustedes pues tienen esta creencia en él, por la intención de su sanidad, así como la intención de las personas que pues viven con ustedes. Número especiales de la suerte en estos días: el 54, número 47, número 27. Secuencia importante en estos días para que busquen en un video de YouTube apenas acaben aquí el número 777. Bueno, vamos ahora a ver qué nos dice. Recuerden que es importante siempre proteger nuestra salud, no estresarnos porque a veces eso baja nuestras defensas. Y que es siempre bueno pedir a nuestros arcángeles, a nuestros guías espirituales que resguarden nuestro plano físico también. ¿Sí? Mensaje para la economía en estos días. Ya. Veo que algunos de ustedes están bastante ilusionados con un tema de un viaje, ¿sí? O más bien que habían puesto bastantes expectativas en un viaje y que probablemente esto no se dio. Si no se trata de un viaje como tal, era una especie de cambio de trabajo que ustedes estaban esperando y les ha dado un poquito duro porque fue una puerta que se les cerró en 2021. Sin embargo, miren que siento que algunos de ustedes siguen anclados en una oportunidad que pasó, pero el universo este año tiene algo mejor para ustedes. Es probable que algunos de ustedes no les hayan renovado contrato, ¿sí? Pero les está diciendo no se preocupen, ya tienen que soltar esto para que algo nuevo llegue. Hagan un cierre, si quieren escriban en una carta todo lo que agradecen a la empresa, al negocio, bueno, y denle las gracias y suéltenlo, liberen eso al universo, porque siento que algunos están anclados en una oportunidad perdida. Vamos a pasar ahora al plano de lo sentimental. Recuerden que esta es una lectura general que si desean saber de separados, de solteros y conexiones por separado, pueden hacerlo en el especial amor. Iniciales importantes para estos días: la letra E, la G, la M, la S, la Z y la O. Ok, estas son... Pueden ser iniciales del nombre, del apellido o de la forma como ustedes le dicen a esa persona especial.
los invito a suscribirse para que siempre reciban su tarot, donde les doy también tips para que puedan terminar, pues para que puedan ver, hacer sus cosas, armonizarse. Mensaje del amor canalizado por el ángel solar. Vas a tener éxito y brillo en el amor en estos días que vienen. Suerte y triunfos en todos tus planes. Vas a estar con una belleza física y mental muy atrayente. Veamos qué nos dice. Y si tienen una persona especial, este es el momento de decir su nombre en su mente, nombre completo. Recuerden que este mensaje aplica tanto si es su ex, su novio, su amante, su cruz, su esposa, si están juntos o separados o en contacto cero. Veo que algunos de ustedes están saliendo con personajes de signos de tierra, ¿sí? Puede ser Capricornio, Tauro, Virgo. Veo también por ahí un Aries. Veo que podría también estar Sagi metido por allí, ¿sí? Bueno. Comenzamos con esta carta, este caballero de bastos invertido, ¿sí? Yo veo que hubo como un cambio inesperado que probablemente llevó o va a llevar a una ruptura, ¿sí? Este caballero siempre nos habla de una persona que quizá falló y se ha dado a la huida. Alguien que no es capaz de darte la cara en este momento. No sé por qué, no sé cuál sea la situación, pero veo una persona que se encuentra avergonzada de sus actos. Esa es la palabra correcta, siente vergüenza. A través de este 8, que yo siempre digo es como una carta también de karma, veo que la situación ha cambiado a tu favor y que si antes esta persona tenía el sartén por el mango, ahora lo tienes tú. Este es un cambio favorable, pero también veo que a través de la huida de esta persona se cierra un ciclo kármico en tu vida. Veo que algunos de ustedes a partir de ahora comienzan un proceso de cambio que atrae el éxito, ¿sí? Este es un proceso que yo veo que va a ser largo y en el cual a algunos de ustedes más bien les conviene estar solos, estar solas, dedicarse a reconectar ustedes mismos y no digamos, estar con otras personas. Veo que probablemente esta persona, ahora que tomes distancia y te dediques a ti mismo o a ti misma, llegará con una propuesta que al estar este 3 de oros invertido realmente no te conviene. ¿Por qué no te conviene? Porque tenemos la carta de la emperatriz. Me dice que realmente esta persona no va a hacer un cambio radical en su vida. Quizá solo haga un cambio momentáneo porque es una persona que no tiene autocontrol. Es una persona sin voluntad y una persona a quien le cuesta realmente cambiar por alguien más para bien. Al final tú te terminas dando cuenta de todo esto porque está la carta del sol y esto me habla de situaciones que se vuelven claras. Así que si en últimas vas a estar dudando cuando esta persona regrese, pues digamos que la situación no va a ser tan compleja porque ya vas a haber abierto los ojos. Mil gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte, activa la campanita, dale like a este video. Déjame un corazón en los comentarios y comparte este video. Recuerda ir a ver la secuencia numérica que te indiqué porque en otro video de YouTube, porque allá habrá un mensaje importantísimo para ti también. ¿Listo? Un abrazo enorme, te llevo en mi corazón y comparte este video.